Trigger warning. Suicidio, drogas, trauma. No se van a mencionar métodos ni se mostrarán imágenes gráficas. 1994. El año en que se estrenó Pulp Fiction. El festival Woodstock cumple 25 años. Se estrena El Rey León. Korn le da vida al new metal con su primer EP. Amazon es fundado por Jeff Bezos. Y el primer PlayStation llega para revolucionar el entretenimiento en casa. Pero nada de eso es lo primero que se te viene a la mente si has leído el título de este video. El 12 de abril, Ryan se suicidó a los 14 años. No dejó una nota, nadie había notado comportamientos suicidas, pero a su alrededor encontraron CDs de la banda Nirvana. Una semana antes, el 5 de abril, Kurt Cobain, vocalista principal de Nirvana, se suicidó. En medio del luto de sus seres queridos, sus compañeros de banda y sus fans, rumores de que muchos estaban intentando imitar lo que hizo Cobain circulaban entre sus seguidores. No todos los rumores eran falsos, no todos eran verdaderos. Pero cuando estás hablando de la posibilidad de que adolescentes se quiten la vida, todo sonaba preocupante. Por eso, una pregunta ocupaba la mente de muchos padres de adolescentes e investigadores. ¿Es el suicidio contagioso? Primero debemos entender a qué nos referimos con contagio cuando hablamos de contagio en relación al suicidio. Para esto quiero compartir el estudio Contagio de suicidios, una revisión sistemática de definiciones y utilidad en la investigación, en el cual se analizaron 340 artículos que hacen referencia a este problema para definir de qué manera se utiliza el término contagio cuando se está hablando de contagio de suicidios. En primer lugar está el contagio como agrupación, usándolo como se hace en investigación epidemiológica. En este caso, el término hace referencia a la aguda ocurrencia de comportamientos similares entre un grupo de personas que comúnmente comparten proximidad. En algunos casos se usan los términos suicidio agrupado o epidemia de suicidios. En segundo lugar está el contagio como mecanismo, y en este se ha identificado cómo es que los suicidios agrupados ocurren. Primer punto de contagio como mecanismo. El contagio como transmisión. En este caso es similar al uso del suicidio por agrupación. Sin embargo, se hace hincapié en que se refieren al contagio de persona a persona. Los autores en este caso definen que los causantes de este contagio de persona a persona pueden ser conocimiento de métodos letales específicos, comportamientos impulsivos y agresivos, estrés en respuesta a trauma o deseo de hacer acciones suicidas. Por ello, es importante resaltar que hay un proceso cognitivo y no automático como es en el caso de transmisión de una enfermedad física. Contagio como imitación. Esto es cuando las personas o medios masivos sirven como avenida para recibir un estímulo que termina en conductas suicidas. La preocupación por el contagio por imitación inició en los años 1770, cuando algunos lectores del libro The Sorrows of Young Werther o Los lamentos del joven Werther se suicidaron de la misma manera que el personaje lo hace en la novela. Cabe resaltar que de este concepto nace el contagio por comportamiento, el cual consiste en que se cumplen las siguientes circunstancias. Persona X es vulnerable al comportamiento N, pero no ha ejecutado el comportamiento N por razones internas poderosas. Sin embargo, termina por hacer el comportamiento N tras haber sido expuesto a otra persona que realizó dicho comportamiento sin castigo. Punto número 3. Contagio como contexto. Hay dos versiones de este mecanismo. La primera, según Gould, es que en un grupo se cambian las normas del mismo ante un suicidio, comenzando a ver esta acción como una respuesta aceptable al estrés de la vida. La segunda, según Stack, es que las historias de suicidio que se hacen públicas son vistas como si impusieran una tendencia. Por ende, colocan el acto en la manera principal de imitarlo en personas vulnerables. Contagio como afiliación. En este caso se refiere a que brindan un sentido de pertenencia a un grupo, no sin antes señalar que no es la única definición de afiliación que usan los investigadores, haciendo que no haya una sola forma de definir este uso del término. Es importante que entendamos las diferentes formas de usar el término contagio con respecto al suicidio, ya que de no hacerlo podemos caer en un uso amarillista, banal y peligroso de la palabra. Asimismo, es importante entender esto porque de este modo podemos pasar del titular "el suicidio es contagioso" o
el suicidio no es contagioso, a entender cómo prevenirlo, que es lo que todos deberíamos estar intentando hacer. Por esto mismo, los autores del estudio anteriormente mencionado señalan el poder que tiene el contagio como imitación para la investigación en la prevención del suicidio, y por eso es que en este video lo vamos a analizar desde ese modo, es decir, desde el contagio como imitación. Puede que el ser expuesto a suicidios o conductas suicidas cause suicidios, intentos o pensamientos suicidas en otras personas. La respuesta simple es sí, esto puede pasar. Por eso se han acuñado términos como copycat suicide, que hace referencia a la muerte por suicidio de alguien que imitó el acto hecho por otra persona, inclusive a veces copiando detalles como repitiendo métodos. Y claro, está el anteriormente mencionado contagio de suicidios. Primero veamos qué dicen los estudios que investigan lo ocurrido después de la muerte de celebridades y las subsecuentes publicaciones de dicha noticia. Kurt Cobain falleció en 1994. Unos años después, estudios sobre el efecto de la muerte del músico comenzaron a ser publicados. Veamos dos de estos estudios. En 1996 se publicó el estudio titulado La crisis de suicidios por Kurt Cobain, perspectivas desde la investigación, salud pública y noticias. En este se reportan datos muy importantes. En primer lugar, se halló que apenas se hizo pública la noticia del fallecimiento de Cobain, los noticieros enfocaron su atención en el centro de crisis de Seattle, lugar en el que vivió y falleció Kurt. Las llamadas de los noticieros estaban en una imparable y fuerte competencia con las personas que buscaban ayuda de los profesionales detrás del teléfono. No obstante, tras un estudio de observación de 7 semanas después del anuncio en King County, específicamente el lugar en el que vivió y falleció el cantante, se encontró que hubieron 24 suicidios en total en esas 7 semanas. Solo uno fue directamente relacionado con Kurt Cobain por el método del acto, menciones directas en la nota que dejó el fallecido y el historial del mismo, que incluía uso de drogas, ser fanático de Nirvana y haber experimentado el suicidio de su padre del mismo modo o parecido a lo que pasa en la vida de Kurt Cobain. El estudio señala que el leve impacto en la tasa de suicidio se debe al buen manejo que la prensa local le dio a la historia. Se separó la grandiosidad de Kurt como el músico y estaba por otro lado el acto que llevó a su fallecimiento. También se entrevistaron diferentes profesionales de la salud mental y se mantuvo siempre el número de la clínica de crisis en pantalla durante las notas que hablaban de este suceso. También se resalta la importancia de un sistema de atención en caso de crisis que pueda atender a quienes lo necesiten para prevenir que se quiten la vida. En Australia hallaron resultados similares al observar jóvenes durante 30 días después del fallecimiento de Kurt Cobain. Finalmente se concluye que la tasa de suicidios no aumentó, pero que se sugiere que el uso del método usado por Cobain sí aumentó. Observemos un caso más actual. En agosto del 2014, el actor Robbie Williams se suicidó. Según el estudio titulado Aumento en suicidios los meses después de la muerte de Robin Williams en los Estados Unidos, publicado en el 2019, más personas se suicidaron tras la publicación de la muerte del actor. Específicamente se observó un aumento de 9.9% en los suicidios desde agosto a diciembre del 2014 en Estados Unidos. En números, esto sería 1.841 casos sobre lo previsto en base a modelos de predicción que han probado su correcto funcionamiento. No se puede probar la conexión entre la muerte del actor con los de los casos observados, pero sí se vio que el método usado por Williams fue usado más tras su muerte. Si bien ambos casos que he mencionado antes son mundialmente conocidos, creo que hay un país que está hoy en la cima de la industria musical que tiene un grave problema de suicidios, y es necesario entender cómo esto afecta a los seguidores de las celebridades que fallecieron de este modo. Sí, estoy hablando de Corea del Sur y los efectos que tienen los suicidios de los idols de K-pop en su población. Y no solo en su población de Corea del Sur, sino también alrededor del mundo. Primero veamos un estudio general que observó el efecto de suicidios de celebridades coreanas entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre del 2017. Y se señala que estos suicidios en este tiempo fueron reportados al menos 20 veces por 35 diferentes noticieros durante las 2 semanas siguientes al fallecimiento de la celebridad. El radio de alza en la tasa de suicidios post-muerte de una celebridad por el mismo modo fue de 0.91 a 1.68. El caso de la actriz Choi Jin-sil
fue por el que se mostró una mayor alza con el aumento de 68% después de los constantes reportes de su muerte y familiares que hicieron el mismo acto. El estudio señala que durante los años de observación, Corea del Sur era el país con la mayor tasa de suicidio, finalizando con el dato de que aproximadamente se vio un aumento de suicidios del 13%, siguiendo los 24 casos observados en este artículo, y que esto bajó después de que se impuso la ley de prevención del suicidio, que incluía una revisión de pautas para el correcto reporte de suicidios en los medios de comunicación. Kim Jong-hyun, miembro de SHINee, se suicidó el 18 de diciembre del 2017. Una nota escrita por Jong-hyun enviada a un amigo también fue revelada por él mismo. Imágenes de las cámaras de seguridad de una tienda en la que compró lo que usaría para quitarse la vida fueron publicadas, y detalles sobre el método utilizado fueron reportados en medios masivos, medios digitales y compartidos en redes sociales. Anderson Sun-Min Jung publicó un artículo en la página de The Child Center of New York titulado "Previniendo los suicidios contagiosos después de la muerte de Jung-hyun". Jung dice que, como profesional de salud mental con 16 años de experiencia clínica, siente que las preocupaciones de que aumenten los suicidios en Corea y fuera de este país, sobre todo en personas coreanas en el extranjero, son válidas. Para sustentar su preocupación, menciona que un gran periódico coreano llamado Chosun Ilbo reportó que aproximadamente 2.632 personas se suicidaron durante los 2 meses después de que 5 celebridades lo hicieran. Esto es un 30% de aumento sobre lo regular. Sobre Jung-hyun, Sotaro Suzuki de Nikkei Asia hizo un reporte en el que menciona que, según estadística Corea, 3.670 personas se suicidaron en el 2018, notando un aumento de 1.207 personas con respecto al año anterior. Esto fue el primer aumento en 5 años. Esta alza es parcialmente atribuida a lo ocurrido con el integrante de SHINee y el suicidio de actores en el año 2018. Jung-hyun no ha sido el único caso de suicidio entre idols de K-pop en los últimos años. Choi Su-lee y su amiga Go Hara también fallecieron por suicidio. Ante la tragedia de la muerte de tan jóvenes artistas con una gran influencia en millones de personas dentro y fuera de su país, los esfuerzos para protegerlos y para proteger a personas vulnerables en su público han sido cuestionados. En un artículo de The Guardian, citan al doctor principal de la clínica psiquiátrica Yonsei, Lee Dong-wi, quien dijo: muchas celebridades que debutaron a una edad temprana sufren de depresión y ansiedad porque tienen que vivir de manera pública. Ellos pueden ser muy vulnerables al recibir mucha atención. Además, señaló, ellos pasan por una adolescencia sin experimentar amistades genuinas y un grupo estable de amigos. I remember having to send a good friend of mine home every month because they got eliminated from the test. Esto tiene sentido, por un lado, ya que muchos de estos idols debutaron muy jóvenes, como Sully, que tenía 11 años en el inicio de su carrera. Antes de seguir con esta parte, tengo que contarles que yo escucho K-pop desde el año 2008. Estuve ahí cuando FX debutó con La Chata. También creo que estuve ahí un poquito después, creo que llegué, pero acababa de debutar Jonghyun con SHINee y la canción Nuna is So Pretty. Y cuando la popularidad de Hara comenzó a crecer, volviéndola una de las más queridas en Kara, también estuve ahí y lo disfruté. Una parte de mí creció con estos ídolos y por eso este tema es un poco personal para mí también. Así es que les pido que me tengan paciencia con lo que voy a decir a continuación. Personalmente estoy de acuerdo con lo que dice Haeryun Kim en Washington Post sobre Sully. Sully era una cantante y actriz, ex miembro del grupo femenino de Sem Entertainment, FX. Sully se suicidó el 14 de octubre del 2019. Kang escribe en Washington Post diciendo que tras la muerte de Sully, muchos se han enfocado en el rol del ciberbullying que vivió ella y que este enfoque es superficial, ya que al quedarnos ahí estamos viendo solo un síntoma de una sociedad intolerante de todo aquel que se atreva a ser diferente. Sobre todo, la periodista señala que la muerte de Sully debe ser un recordatorio de que Corea sigue siendo un país misógino, que dirige su odio a las mujeres no convencionales. Aquí viene mi opinión.
Estoy totalmente de acuerdo con que la sociedad coreana es demasiado conservadora y que quienes terminan recibiendo la peor parte de esta cultura son quienes no encajan en su molde. En Corea aún prevalece la homofobia, el racismo, el colorismo, el machismo, etc. Y si eres una celebridad tienes que recordar que las reglas de no ser gay, no ser trans, no ser piel oscura, no ser gorda y no reclamar son ahora tus mandamientos. There were so many rules, so many things to just be like, okay, they don't like this, they don't like that. Everything that I did was wrong. Porque claro, el público te va a juzgar si es que no encajas en el molde. Pero ¿saben qué más hay ahí? Las empresas son una pieza importante en este rompecabezas. Las empresas que manejan estos ídolos. Estas no protegen a sus ídolos del odio, de los stalkers que se meten a sus casas, de los conductores de TV que incomodan a los idols, etc. Además, que son las empresas las que se encargan de evaluar y recordarte que no debes romper las reglas. We're not allowed to drink or smoke or get a tattoo. Todo sea por quedar bien con el bendito público. Dios prohíbe que un ídolo o una ídola incomode a un fan. Si un fan secuestra a una cantante como Ariana Grande de una firma de autógrafos, ¿qué creen que pasaría? Estaría en la cárcel. 1000 personas se hubieran lanzado a detenerlo. Ariana probablemente se hubiera podido defender. ¿Por qué les pongo este escenario? Porque esto ha pasado en Corea. Le pasó a Kim Tae-young de Girls' Generation. ¿Qué creen que pasó cuando ocurrió este suceso en Corea? No pasó nada. Eso es lo que pasó. Nada. No se presentaron cargos. La empresa SM Entertainment no protegió a Taeyeon. Inclusive mientras pasaba el incidente, el staff no se acercó al escenario para detener al sujeto porque no querían hacer escándalo. La única que ayudó a la pobre Taeyeon que estaba asustada fue una compañera suya. Y las otras compañeras tampoco pudieron meterse porque obviamente no pueden hacer escándalo. Porque por encima de Taeyeon, por encima de la mente de Taeyeon y de sus compañeras, están los fans. Y lo importante es no incomodar a los fans. Esa es la regla principal. Trigger warning para dietas peligrosas y trastornos de conducta alimentaria. Así es que si eres sensible a esos temas, pausa aquí y te voy a dejar el tiempo aquí gigante para que puedas avanzar a este minuto si es que quieres continuar viendo el video. ¿Saben qué más les incomoda a los fans? Una mujer gorda. Entonces las empresas muy inteligentes dicen: si obligo a mis idols a hacer dietas estrictas al punto de hacerles caer en malnutrición, no van a engordar y los fans no se van a incomodar. Listo, problema solucionado. Así es como tenemos celebridades como IU que desarrolló bulimia ante la presión de mantenerse delgada. También tenemos testimonios como el de Momo, que no voy a mostrar y no voy a detallar porque puede ser triggering, pero solo basta con decir que tuvo que privarse de alimento al punto de irse a dormir llorando de miedo, pensando que quizá no se levantaría. Y esto lo hizo porque la empresa siendo JYP, le exigía que bajara un monto de kilos imposibles de manera saludable. Esto durante su época de entrenamiento, antes de que debutara, por lo que tuvo que recurrir a métodos peligrosos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el suicidio? Aproximadamente de 1/4 a 1/3 de personas con anorexia, bulimia y trastorno de atracones han pensado en suicidarse. De 1/4 a 1/3 de personas con anorexia y bulimia han intentado suicidarse. Quienes tienen anorexia tienen 18 veces más probabilidad de morir por suicidio y quienes tienen bulimia tienen 7 veces más probabilidad de morir por suicidio. Esto según el artículo titulado Trastornos alimenticios y suicidabilidad, lo que sabemos, lo que no sabemos y sugerencias para investigaciones futuras. Así es que podemos ver cómo la forma en la que los idols son entrenados y cómo no están protegidos por sus empresas ni por las autoridades aumenta el riesgo de que su salud mental decaiga al punto en el que terminen viendo el suicidio como una opción. Y considerando lo que sabemos sobre el impacto del suicidio de las celebridades, más el hecho de que Corea permanece como uno de los países con mayor cantidad de suicidios al año, más el estigma que separa a las personas vulnerables de la ayuda profesional, más una pandemia que puede hacer que todo se sienta muy catastrófico, yo creo que ya no estamos hablando solo de cuidar la vida de los idols, sino también
de su público. Recalco la importancia de no enfocarnos en una sola cosa como se hace normalmente con las celebridades. Por ejemplo, el caso de Sully que les mencioné anteriormente con el cyberbullying, que tiene sentido de ser el hablar de esto porque efectivamente ella pasó por esa terrible experiencia de gente odiándola todo el tiempo por no usar brasier, por tener novio, por apoyar al movimiento feminista que tiene una muy mala reputación, peor que aquí en Perú, allá en Corea. Pero no es la única cosa que llevó a que Sully termine falleciendo por suicidio, y por eso es importante no resumir una muerte por suicidio en una sola cosa porque no es realista. Pero esto también pasó con el primer caso que mencioné aquí, el caso de Kurt Cobain. El caso que les conté del niño de 14 años que se suicidó tras la muerte de Kurt Cobain es lo que llevó a la autora Candace Owens a escribir un libro sobre su experiencia tras la muerte del cantante, ya que el niño era un conocido personal de ella, compañero de su escuela. En el episodio Kurt Cobain and Copycat Suicide del podcast You're Wrong About, la autora comparte más sobre el libro y junto con los periodistas que conducen el mismo señala algo importante. Ellos mencionan que en el caso de Kurt, la prensa decía que él acabó con su vida porque no pudo con la fama. No obstante, señalan que en el ámbito de la suicidología, a Cobain se le considera como un caso de libro de suicidio. Tuvo una infancia difícil. Sus padres se separaron cuando era niño. No creció en un lugar amoroso. Tenía 2 familiares que murieron por suicidio y cuando era niño encontró el cuerpo de una persona que se quitó la vida. Todos esos acercamientos de alguna forma normalizaron el suicidio como una opción. También se sabe que tenía problemas digestivos que probablemente tenían que ver con su estado psicológico. Inclusive durante sus últimos años se sabe que tuvo esos problemas, lo que hacía que acudiera a las drogas para sentirse mejor. Y todo esto sin contar que tenía depresión, la cual no estaba siendo tratada correctamente. Pero como les dije, la prensa sensacionalizó el caso como si fuera algo sorprendente, diciendo una persona que lo tenía todo en realidad se sentía mal y se quitó la vida. Porque la verdad que Kurt era un hombre con una enfermedad mental, adicción a las drogas, con intentos de suicidio previo y con una niñez difícil. No suena tan interesante, suena como algo que no sería publicado en un periódico. Lamentablemente, esta sensacionalización solo romantiza y glamoriza el acto en sí, le da un significado, lo hace interesante, consumible y hasta imitable. Así es como llegamos al contagio de suicidios. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero aclarar algo. Creo que si bien muchos estudios mencionan cosas como que no se ha incrementado la tasa de suicidios porque solo hubieron X casos, no quiero que normalicemos ni siquiera un caso de suicidio. No deshumanicemos estas cifras. Nadie debería morir por suicidio. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar el contagio de suicidios? Dudo que muchos de los que me están viendo sean dueños de un canal, productores de algún noticiero, editores de un diario, pero es mucho más probable que seas consumidor de alguno de estos medios. Sea cual sea tu fuente de obtener noticias, esto es lo que puedes hacer para prevenir el contagio de suicidios. Exige que se respeten las pautas de cómo reportar suicidios en medios masivos. No consumas artículos que no respeten las pautas. Usa tu plataforma, sea cual sea tu plataforma, y denuncia. Etiqueta a los noticieros, etiqueta a autoridades de salud mental, activistas que te puedan ayudar a llegar a más personas, autoridades que fiscalicen los medios de comunicación, médicos, psicólogos, todas las personas que tú creas que te puedan ayudar a cambiar esta realidad. ¿Cuáles son las pautas para reportar suicidios en medios masivos? En primer lugar está la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hacer? ¿Qué sí hacer? Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en la presentación de los hechos. Referirse al suicidio como un hecho ocurrido, no como uno exitoso. Presentar solo datos relevantes en las páginas interiores, o sea, después cuando desarrolles la noticia de la portada. Resaltar las alternativas al suicidio, proporcionar información sobre líneas de ayuda y recursos comunitarios, publicitar indicadores de riesgo y señales de advertencia. ¿Qué no hacer? No publicar fotografías o notas suicidas. No informar detalles específicos del método usado. No dar razones simplistas sobre por qué la persona se suicidó. No glorificar ni sensacionalizar el suicidio. No usar estereotipos religiosos o culturales y no aportar
culpas. Fuente número 2, Mindset. Esta será una traducción del manual creado por el Foro de Periodismo sobre Violencia y Trauma de Canadá. ¿Qué hacer? ¿Qué sí hacer? Escribe sobre suicidio, pero responsablemente. Considera si esta muerte en particular se debe reportar en noticias. Busca la conexión a problemas sociales más amplios. Respeta la privacidad y el luto de la familia u otros sobrevivientes. Incluye el sufrimiento de los sobrevivientes. Diles a quienes están considerando el suicidio cómo obtener ayuda. Presenta el suicidio como algo que principalmente nace de enfermedades tratables, lo que lo hace prevenible. Usa palabras prácticas. Por ejemplo, murió por suicidio, se quitó la vida. Completó el suicidio, debe evitarse. ¿Qué no hacer? No romantices el acto o lo caracterices como una solución a problemas. No entres en detalles sobre el método usado. No aceptes explicaciones de una sola razón sin cuestionamientos. Las razones por las que una persona se quita la vida son muy complicadas, con varios factores interactuando. No publiques notas de suicidio si es que no son de urgente interés público y sin consentimiento de la familia. No menciones el suicidio en cualquier historia que hable de salud mental. No digas que una persona cometió suicidio. Esta expresión relaciona el suicidio con ilegalidad, fracaso moral y puede hacer más difícil el buscar ayuda o que los familiares se recuperen. No coloques el suicidio como un logro diciendo que logró con éxito suicidarse o que intentó suicidarse sin éxito. No uses o cites expresiones peyorativas como la salida de los cobardes, ya que refuerzan estigmas. Conocer estas pautas y respetarlas es importante para prevenir contagios de suicidio. Pero, ¿qué debemos hacer para prevenirlos en nuestros seres queridos o en nosotros mismos? Según la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de Estados Unidos, esto es lo que puedes hacer. Punto número 1. Conocer los factores de riesgo. Enfermedades mentales, desórdenes del estado de ánimo, esquizofrenia, desórdenes de ansiedad y ciertos trastornos de personalidad. Alcohol y desórdenes que involucren el uso de otras drogas. Desesperanza, tendencias agresivas o impulsivas. Historia de trauma o abuso. Enfermedades físicas graves. Intentos de suicidios previos. Historia de suicidio en la familia. Pérdida de trabajo o financiera. Pérdida de relaciones. Fácil acceso a cosas letales. Grupos de suicidios que han ocurrido en el área local. Falta de apoyo social o sensación de soledad. Estigma relacionado con pedir ayuda. Falta de cuidado de salud, especialmente mental, y de abuso de sustancias. Creencias culturales y religiosas, como la creencia de que el suicidio es una noble resolución a un problema personal. Exposición a otros que han muerto por suicidio, ya sea en la vida real o medios masivos / internet. 2. Conoce los signos de alarma. Hablar de querer morir o matarse. Buscar formas de matarse como búsquedas de Google o comprar un arma. Hablar de sensaciones de desesperanza o no tener una razón para vivir. Hablar de sentirse atrapado o que el dolor se siente insoportable. Hablar de ser un estorbo para otros. Aumentar el uso de alcohol o drogas. Actuar de manera ansiosa, agitada y tener comportamientos temerarios. Dormir mucho o muy poco. Aislarse, mostrar ira o hablar de buscar venganza. Cambios de ánimo extremos. Si estás considerando el suicidio como una opción, por favor, recurre a estos medios de ayuda. Ingresa a la web de Sentido www.sentido.p/necesitas-ayuda. Llama a Sentido al número 014982711. Llama al teléfono de Esperanza 01-273-8026. Llama a la Voz Amiga para Perú 0800-412-12 o ingresa a www.lavozamigaperú.org. Usa la línea del MINSA 113 opción 5. Acude a un centro de salud mental comunitario. Si eres parte de la comunidad LGBTIQ+, acude a It Gets Better Perú o It Gets Better de tu país. Podrás chatear con profesionales de la salud mental de manera gratuita en sus horas seguras. Esto búscalo en su Facebook y te voy a dejar aquí los links necesarios. En el caso de que estés en otro país de Latinoamérica, llama a alguno de estos números. Te voy a dejar también el link aquí abajo en la descripción.
Si no estás en crisis, pero crees que puedes estarlo, elabora un plan de emergencia. Ten listos números a los que puedes llamar, personas a las que les puedas escribir, cosas que te pueden distraer, ejercicios que puedes realizar, etc. Si deseas más detalles de lo que puede estar en tu plan de emergencia, te recomiendo que revises mi video sobre cómo sobrevivir una crisis. Y si quieres más información sobre prevención de suicidio, revisa mi video anterior sobre este tema. Mi audio murió cuando estaba haciendo la despedida y recién me acabo de dar cuenta ahora que estoy editando, así es que voy a tratar de hacerlo súper rápido. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido, espero que hayan aprendido algo. Por favor, ayúdenme a que este video llegue a más personas y también apoyen este canal dándole like, comentando y suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Gracias por ver este video, gracias por seguir aquí en este planeta y gracias por ser quien eres. Nos vemos luego. Adiós. Chao.